Todos hemos escuchado que Kundalini es una energía que, como una serpiente, duerme en la base de la columna vertebral y si se despierta, se desenrolla y sube por uno o dos canales activando centros llamados chakras. Pero aquí nos preguntamos, ¿es verdad que esto dicen los Vedas? Veremos aquí un resumen de lo que dicen los sabios del Vedanta y por supuesto también en qué parte de los Vedas se habla de esto. Kundala significa cuerda o hilo enroscado. Kundalini se refiere a algo con forma de anillo. Kundalini aparece en 20 Upanishad como una disciplina del yoga. Es nombrada también en otros 12 Upanishad como referido al desarrollo espiritual. Entonces, la energía dormida, oprimida, es despertada, como despierta la serpiente al golpearla con una varilla. Luego, soplando y exhalando, se dirige directamente al canal donde se mueve hacia lo más elevado, Brahma. El Yoga Kundalini Upanishad cuenta el trayecto de este viaje a través de centros que se abrirán como flores y en cada una de estas flores reside una divinidad o un nombre del cual tenemos que conocer su significado para que el desplazamiento tenga sentido. En la ciencia del Kundalini Yoga, la energía vital del ser humano que yace en el Muladhara Chakra es despertada y elevada para que así realice el trayecto hacia arriba a través de las 6 restantes ruedas, hasta alcanzar el Sahasrara en la parte superior del cráneo. El hombre tiene el poder de despertar la serpentina energía vital que yace dormida en el Kundalini Shakti y elevarla a lo largo de los chakras, hasta la rueda de 1000 radios en la coronilla de su cabeza. Tal es el Urdhva Gati, el sendero hacia arriba. El Yoga Kundalini se concentra en la experiencia a través de los sentidos del individuo. El Vedanta Kundalini observa la misma experiencia mientras se pregunta, ¿quién soy yo, el que puede ver lo que estoy experimentando? ¿Veo esto todo el tiempo? ¿Veo esto en un lugar y espacio? ¿Es esta una felicidad permanente o transitoria? ¿De dónde ha salido el poder de ser testigo de esta experiencia? Yoga Upanishad describe con detalle los circuitos y canales por donde discurre la energía, el esfuerzo o disciplina necesarios para despertar a Kundalini y los efectos y sensaciones que los sentidos perciben como reales durante el proceso. Vedanta Upanishad parece hablar de estos mismos canales en sentido figurado, en la manera de un sendero para recorrer buscando conocer nuestra verdadera identidad, abandonando el concepto de individualidad y con el propósito de ascender hacia un intelecto superior que otorgue acceso al pensamiento abstracto. Recordemos que los Upanishad son comentarios anexados en cada uno de los 4 libros llamados Vedas y que solamente se han encontrado 108 manuscritos de los 1080 originales y de estos últimos solamente conocemos sus nombres. Así que lo que sabemos de Kundalini probablemente es solo una fracción del conocimiento antiguo. Kundalini significa gran energía, Shakti, energía primordial, la energía necesaria para crear un nuevo ser. Algunos piensan que se refiere a la energía sexual o que trata de una manera de mejorar la salud del cuerpo. Otros afirman que se trata de una energía no física sino imaginaria. Las escrituras parecen afirmar que se trata de la energía necesaria para convertir al individuo en una entidad espiritual, para crear un nuevo ser total o para regresar al verdadero ser que hemos olvidado que somos. Como solamente conocemos una parte de los Upanishads originales, tal vez todos tengan razón en estas interpretaciones. Como si esto fuera poco, hace 100 años que los occidentales comenzamos a hacer nuestras propias interpretaciones. En 1927, el autor de un libro afirmaba que a través del Kundalini puede uno conectarse con entidades astrales. En 1937, un famoso psiquiatra ofrecía un seminario llamado Kundalini para separar lo individual de lo universal, cuando en los Vedas se habla justamente del opuesto, abandonar el ego y buscar el ser universal. En 1968, un empresario en Estados Unidos llegó a fundar 300 centros de yoga y afirmaba que el Kundalini producía irradiación mental que ayudaba a la comunicación telepática. Este yogi agregó nuevos mantras, nuevas terapias mediante los colores del arco iris, piedras y esencias perfumadas. Pero dejemos estas versiones para regresar a lo que dicen los Upanishad acerca del despertar de esta energía llamada Kundalini. Swami Tathagata, discípulo de Swami Dayananda, dice que debemos entender que los Upanishad tienen una manera de expresar este conocimiento separando las causas primarias y las causas secundarias. Por ejemplo, podemos preguntarnos si una flor existe debido al sol o al agua. Cuando conocemos que es el sol quien también hace que el agua llegue hasta la planta, podemos afirmar que la causa primaria es el sol y la causa secundaria es el agua, que para moverse también necesita del sol. Si no estuviera el sol, no habría lluvia ni nubes.
Ahora podemos entender que el conocimiento espiritual es el que produce la liberación del individuo, es la causa primaria. Pero el yoga es necesario porque sin la práctica de la atención y disciplina del yoga, la unión con lo divino, no es posible acceder al conocimiento espiritual. Y se llama también causa secundaria porque no es la única causa. Otras causas secundarias del progreso espiritual son karma yoga o servicio desinteresado, raya yoga o meditación desinteresada, bhakti yoga, la devoción desinteresada. El sufrimiento se debe a la ignorancia. El conocimiento espiritual te libera del sufrimiento y ese conocimiento es descubrir la verdadera naturaleza divina de tu propia conciencia. El poder de Kundalini dormido en la base del cuerpo puede ser despertado agitándolo, entonces asciende y entra en el Sushumna Nadi, así como la serpiente entra en su cueva. ¿Y cómo se hace para despertar esta energía? Se logra mediante contracciones musculares combinadas con ejercicios respiratorios que no vamos a ver en este video, ya que se recomienda aprender con un maestro. En el Darsana Upanishad se describe el camino de la energía que asciende hasta salir del cuerpo como una peregrinación interior. Como en toda peregrinación, se visitan lugares sagrados con el objetivo de obtener una bendición de una deidad residente en cierto lugar. Los chakras se presentan como flores de loto porque se supone que son sitios incontaminados por el cuerpo, y estos 6 lugares se imaginan para ser visitados en el peregrinaje interior. El 7º sitio no es un chakra, el Muladhara Chakra. Mula significa raíz, y este es el punto de partida de nuestra peregrinación interior. En este sitio rendimos honor a la deidad que aquí mora, Brahma, el creador, la raíz de nuestra existencia. Decimos que la deidad es Brahma, pero el símbolo es un lingam, la energía potencial del Dios que reside como el habitante interno en todo ser humano, Atman, que es idéntico a Brahman. ¿Pero acaso el lingam no es el símbolo del aspecto universal de Shiva? Las raíces de Shiva en la etimología popular son Shi, que significa en quien todas las cosas yacen, u omnipresencia, y Va, que significa encarnación de la gracia. Por eso iniciamos la peregrinación imaginaria rindiendo homenaje al Shiva Lingam o Shiva Shakti, como la unión de la energía de Dios, la energía potencial que no necesita moverse, y la energía del individuo, Shakti, energía que tiene movimiento. Una vez que meditamos en este lugar sobre los conceptos del campo de lo no creado y aquella creación que ha sucedido cuando la energía se pone en movimiento, estamos listos para esperar a que Kundalini se traslade por sí misma a un punto apenas más elevado, cerca del sacro. En la filosofía del Vedanta, Shiva como totalidad es inerte, el tejido de lo existente, y nunca cambia. El poder inerte se une a Shakti, y es el poder de Shakti lo que hace visible la existencia. ¿Y la serpiente? La serpiente es un símbolo. Como las serpientes se renuevan al mudar de piel, se asocian con el renacimiento de la conciencia. El nuevo ser dotado de conocimiento debe dejar atrás la piel de la ignorancia. Recordemos que en los Vedas el universo fue creado en un remolino utilizando una serpiente como cuerda. Aunque el yogi puede tener sus métodos de control de la respiración para su objetivo, el método del jnani es solo el de la indagación. Cuando por este método la mente se sumerge en el sí mismo, la Shakti o Kundalini, que no está separada del sí mismo, surge automáticamente. Sri Ramana Maharaji enseñó que se alcanza al ser mediante la búsqueda del origen del ego y mediante la sumersión en el sí mismo. Llamó a esto el método directo de autorrealización. Quien lo adopta no necesita preocuparse por los nadis, el centro cerebral, el sushumna, el paranadi, el kundalini o el pranayama o los 6 chakras. Después de unos días de práctica, el calor llega al sacro, el asiento de la existencia. Aquí rendimos honores a Vishnu, el sustentador del universo. De la misma manera que el agua sostiene la vida, Vishnu es quien sostiene el mundo. En los Vedas, Vishnu, por ejemplo, es llamado Parama, significa Paramanu, el átomo. Él es omnipresente, tan omnipresente como el átomo, considerado como la sustancia y el sustrato del universo. Vishnu es la causa, al igual que el efecto, pues no había nada más cuando comenzó el tiempo. El uno se convirtió en muchos, los muchos desaparecen, el uno permanece. Meditamos en lo que soy, una entidad dentro de la creación total cuya conciencia se sostiene por el poder que rige los ciclos de la vida celular, que nacen y mueren mientras sostienen mi existencia. El chakra Manipura. Si tenemos suerte, en un par de semanas la energía Kundalini habrá llegado al ombligo. Recordemos que se desplaza por sí misma. No es exacto llamar plexo solar a este chakra.
Esta es la morada de Rudra. Rudra es elogiado como el más poderoso de los poderosos y significa aquel que erradica los problemas de raíz. Cuando experimentamos una forma divina, ¿qué es lo que está sucediendo con nuestra mente? La mente experimenta cada parte del Señor de la cabeza a los pies y finalmente se vuelve una con la forma. Es el proceso de identificación de la mente con la forma divina lo que constituye la verdadera meditación. La meditación no es el fundir la forma en nuestra mente, es fundir la mente en la forma, para que la mente como tal no exista. El chakra Anahata. Unos días más tarde la energía se expande a la altura del pecho. Anahata refiere a lo que no puede ser golpeado, herido o matado. Atma. Aquí mora Shiva como el transformador y dios del tiempo. Este aspecto de Shiva también se conoce como Adiyogi Shiva, considerado el dios patrón del yoga, la meditación y las artes. En este punto de la peregrinación, meditamos en esta visión de Shiva como la liberación, la emancipación final, el puro, y el que no se ve afectado por las tres tendencias, los gunas. Meditamos sobre nuestras propias tendencias y defectos y hacemos un examen de nuestra ecuanimidad para confirmar que estamos libres tanto del apego como de la aversión, libres de deseos y de miedos. El chakra Vishuddha. Este sitio de peregrinación tiene lugar en la garganta. La deidad que aquí mora, Ardhanarishwara, es Shiva mitad hombre, mitad mujer. En el Shiva Purana se describe lo que parece ser el lado femenino hablando con el lado masculino. Mientras Shiva estaba en profunda meditación, salió del lugar llamado Abhimukta y se manifestó como mitad mujer y mitad hombre en su plena potencia. Al ver que el señor Shiva, por nacer, una masa de refulgencia, el omnisciente, el creador de todo, justo frente a mí, lo saludé con gran devoción y me sentí muy complacida y le dije al Señor, por favor, crea varias especies. Al llegar a este punto de nuestro peregrinaje rendimos homenaje a Ardhanarishwara, la forma mitad masculina y mitad femenina de Shiva, y meditamos en la unión y la concordia existente entre el Espíritu Divino y su energía creadora. El chakra Ajna. Cerca de un mes después de haber comenzado la práctica, el calor y la luz que recorre todos nuestros sitios internos habrá llegado al entrecejo. Este chakra no tiene deidad, ni elemento, ni mantra. El Om dicen algunos. Ajna se traduce como comando y se considera como el ojo de la intuición y el intelecto. No se debe confundir con el tercer ojo. Es un puente que une al gurú con el discípulo, lo que permite que se produzca una comunicación de dos formas de conciencia. El órgano sensorial y el órgano de acción asociado con Ajna es la mente. Es en este punto de la peregrinación donde, una vez alcanzado el plano que es vacío y no vacío, el yogi se libera de la esclavitud. En nuestro peregrinaje, cuando la energía se detiene aquí, hacemos el Om para luego meditar en la conciencia, que es meditar en el meditador mismo. Sahasrara. Finalmente la energía se desplaza a un lugar por encima de la coronilla. Poca información se puede obtener en los Upanishads sobre esta etapa. Recordemos que solamente se encontraron el 10% de la totalidad de los Upanishads. Cuando la Kundalini Shakti se eleva desde el Muladhara hasta el Sahasrara, florecen los poderes en el hombre y la Kundalini Shakti brilla con refulgencia. Es porque el hombre de hoy ha perdido el poder de Kundalini, que está expuesto a numerosas dificultades. En un comienzo la meditación puede resultar fácil e interesante. Los primeros pasos serán alentadores, mas cuando empiecen a ascender a los peldaños superiores de la escala de la meditación, empezarán a aparecer obstáculos imprevistos. Sin embargo, uno no deberá dejarse descorazonar por estas dificultades inesperadas. Han de ser vencidas con coraje y convicción. Una persona no debe emprender la práctica espiritual de la meditación sin una clara voluntad de llevarla adelante. El proceso de aprender a conducir a los sentidos internos y externos, la estabilidad de la postura, la respiración, el retirarse a la conciencia interna, la meditación y la concentración es difícil, pero la etapa final es la condición de perfecta e imperturbable ecuanimidad, Nirvikalpa Samadhi, que proporciona un conocimiento pleno de Dios y esto a su vez conduce a moksha, la liberación de la rueda de nacimientos y muertes.